Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Leo. Corazón, ¿cómo estás, cariño? Están siendo punteros. Muchísimas gracias por su apoyo. Tenga mucho cuidado con las estafas por los comentarios de YouTube. No estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. Pero yo, por YouTube, jamás entrego ni números personales, ni pido números personales. Entonces tengan cuidado, ¿vale? En cada video yo dejo un correo. Solo a través de ese correo se pueden poner lo que es en contacto, mi querido Leo. El día martes, que es 9 de abril, voy a colgar lo que es una predicción. Es muy importante que lo mires, ¿vale? Es muy importante. Yo suelo entregar las predicciones los días sábados, pero siento que tengo que hacerlo antes, ¿vale? Entonces, a las 10 de la noche, hora de España. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, mi querido Leo. Carta guía, carta consejo, mi querido Leo. Vamos a ver. Me sale tu signo, cariño, la fuerza. Mira, qué precioso. Cuando en una lectura sale tu signo como carta guía, carta consejo, me dicen que la suerte está a tu favor o que simplemente todo va a ir bien. Escucha, valor, compasión, perseverancia, mi querido Leo. Hay algo, Leo, que posiblemente no te deja dormir. Hay algo que te tiene pensando. No estás tranquilo, no estás tranquila. Necesitas posiblemente lo que es una respuesta o necesitas buscar la forma de resolver ese problema. O tu pregunta es si esa persona te recuerda o te piensa. ¿Por qué? Si te das cuenta, aquí hay un ángel, pero arriba, en la cabeza de este ángel, cariño, está el símbolo del infinito. Y aquí estás tú, un león, mi querido leoncito. El símbolo del infinito quiere decir que hay algo que tú estás pensando, pero no llegas a una conclusión. O simplemente te cuesta en estos momentos tomar una decisión. Y como el mensaje dice, valor, compasión, perseverancia. Especialmente la palabra perseverancia. No te rindas. Muy pronto va a haber claridad ante esta situación, pero tampoco te comas tanto la cabeza, porque te puedes enfermar, Leo. Te voy a sacar signos. Vamos a ver, cariño, vamos a ver. La suerte está a tu favor. Todo va a llegar a tiempo divino. Me sale un Aries. Me sale Cáncer. Otra vez Aries. Me sale Tauro o Virgo. Otra vez Cáncer, uno más. Libra. Ya está. Vamos a ver iniciales, cariño, que Dios y el universo me ayude, mi leoncito. Estás un poco tenso, un poco tensa. Tranquila, tranquilo. La letra C, la letra H, la letra U. Muy bien. Vamos a ver qué más me quieren decir. Voy a sacar una carta guía, una carta consejo del tarot Z. ¿Por qué tú estás así? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Leo, que Dios y el universo me ayude. Me sale la carta del 8 de espadas. Siento, mi querido Leo, que tú tienes posiblemente esa percepción o esa intuición de que no todos o todas las personas que te rodean quieren algo positivo para ti. Inclusive, mi querido Leo, puede ser que muchos de vosotros ha habido un enfrentamiento, ha habido un choque con una persona. Siento que esa persona, cariño, no se ha acabado esta situación. Tiene un as bajo la manga. Y puede ser que esta persona quiere que tú pierdas el control. Entonces, es importante, mi querido Leo, que te mantengas firme. ¿Vale? No te pongas nervioso, no te pongas nerviosa. Tienes que observar bien o simplemente reflexiona quién puede ser esa persona, Leo,
que te va a traicionar. O que simplemente esa persona que te va a poner en evidencia. Porque fíjate muy bien. Si te das cuenta, este personaje en primer lugar no da la cara. Cuando una persona no te mira a los ojos, o una persona te va dando largas, no se concreta una fecha para que vosotros conversen como adultos, esta persona quiere decir que algo oculta. O esta persona, cariño, está haciendo algo en contra de ustedes. Richard, ¿pero por qué está haciendo algo en contra de nosotros? Porque si te das cuenta, aquí adelante solamente muestra una espada. Detrás de su enorme cuerpo hay otra espada. Cáncer, Leo, cariño. A lo mejor es un cáncer, Entonces, mi querido Leo, te recomiendo que en esta semana vayas ojito, ojito. Puede ser en el amor, puede ser en el proyecto, en el trabajo, en tu vida. Hay una persona que va a intentar, cariño, que tú pierdas el control. Ten cuidado, ¿vale? Vamos a ver. Y te lo digo que va a intentar porque no va a poder. Pero ten cuidado, Leo, no bajes la guardia. Si tú de repente en este momento me dices, Richard, yo siento que esa persona trae algo oculto. He discutido con esa persona, pero me dice que es inocente. Se hace la víctima. Cariño, no bajes la guardia. No bajes la guardia, Leo. Te recomiendo que no bajes la guardia. Te está mintiendo, cariño. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dicen. El tarot de los ángeles del amor. El tarot de los ángeles, perdón, no es los ángeles del amor. Es un mazo nuevo, por eso me confundo, Leo. Vamos a ver qué me dicen. La carta del 8 de aires. Mira, ¿ves cómo todo tiene relación, Leo? Si te das cuenta, aquí hay un personaje que está bien abrigado. Perfecto, pero está en un ambiente en la cual, si te das cuenta, aquí hay hielo que se está congelando. Entonces, tú tienes que mantenerte siempre caminando, porque si tú de repente te detienes, te vas a congelar. Tienes que mantenerte activa. Pero sin embargo, Leo, si te das cuenta, aquí te ponen una barrera con espadas. Leo. ¿Qué quiere decir, mi querido Leo? Mientras que tú de repente estás buscando salir adelante sin hacer daño a nadie, mientras que tú de repente quieres lograr un proyecto, mientras que tú de repente quieres que la familia salga adelante o que la relación marche bien, existen muchas personas que te ponen obstáculos. O de repente tu pareja o tu expareja te pone obstáculos. Leo, es importante, mi querido Leo, que busques soluciones y que no te quedes estancada o estancado. Tienes que defender con uñas y dientes lo que tú crees que es correcto para ti. Porque si tú te quedas callado, callada o no reclamas, Leo, simplemente te me vas a estancar, Leo. Te me vas a estancar. Siento, cariño, que muchas personas es como que te envidian. Muchas personas no quieren que tú crezcas. Muchas personas no quieren que tú seas feliz. Y no vaya a ser que vengan con chismes, comentarios. No vaya a ser que una persona te diga, no te voy a dar ese dinero. Y tú dices, bueno, a lo mejor no tiene dinero. No. Tú tienes que luchar por aquello que tú crees que es correcto para ti. Eso es lo que te dice Leo, ¿vale? Alguien te quiere ver estancado o estancada. Tú tienes que avanzar, cariño. No puedes quedarte. Vamos a suponer que tú me dices, Richard. Lo que pasa, Richard, que yo quiero poner un negocio, pero mi pareja me dice que no lo haga, ¿vale? Porque ¿quién me va a dar mi plato de comida? Cariño, tienes que pensar en ti. Sinceramente, yo con esto no digo que todas las parejas sean malas o malos. No, cariño. Pero el hombre y la mujer puede cambiar. Si esta persona te quiere, te ama, esta persona te va a apoyar en tus proyectos. Si esta persona, cariño, no te apoya en tus proyectos, es porque es inseguro
insegura o porque simplemente, Leo, esta persona no quiere que tú seas independiente, te quiere tener en sus manos. ¿Me entiendes o no me entiendes? Como dice mi linda gente de Chile, ¿cachai o no cachai? Ya sabes, Leo, vamos a continuar, ¿vale? Bendiciones, Chile. ¿Cachai o no cachai? Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Pregunta general. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1. La carta del Papa es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Aries. Te sigue mucho Aries, cariño. Por Dios. ¿Qué haces con un egocéntrico? Y encima tú también eres egocéntrica o egocéntrico. Cariño, eso es una pelea de reinas. Una pelea de reinas, cariño. Es así. Las personas del signo Aries, al ser lo que es el primer signo, se cayó una carta, mira. Curioso, la templanza y la carta de la muerte. ¿Y por qué se han caído estas dos cartas? La templanza y la carta de la muerte. Mira, mi querido Leo. La templanza y la carta de la muerte. Vale. Voy a continuar con Aries. Cariño, ahora te digo lo que significa. Lo que pasa, mi querido Leo, que Aries, al ser el primer signo, es una persona que siempre quiere ganar. Es una persona que, si tú lo retas, vas a ser su enemigo o su enemiga para toda la vida. Sinceramente, son peores que Escorpio. Y tú eres una persona egocéntrica también, ¿vale? Lo siento, alguien tenía que decírtelo, Leo. Eres una persona muy orgullosa también, muy orgulloso. Entonces, tú chocas con un Aries, al final, ninguno de los dos se ponen de acuerdo. Ese es el punto que quiero llegar. No me odies, no me odies. Mira, la carta de la templanza, mi querido Leo, representa lo que es a un Sagitario y a un Acuario, pero también representa lo que es la parte espiritual, los ángeles. Y la carta de la muerte está al costado de la carta de la templanza. Entonces, la carta de la muerte es el signo de Escorpio, pero también representa la muerte que nos hablan, el final de algo para renacer. Leo. Voy a sacar una carta del tarot Z. Pero siento, mi querido leoncito, es como que es una semana de impresiones, sinceramente, ¿vale? Hay que tocar madera, pero es como que tú, no digo que te va a pasar esto a ti, no. Mayormente cuando las energías se manifiestan o tú tienes un sueño, lo que dice la mamá Philo es reemplazo. Reemplazo, Leo. Pero siento que tú vas a estar cerca de la madre muerte. ¿Vale? Pero no es que te va a pasar a ti. No. Siento que esta situación, mi querido Leo, tienes que llevarlo de una manera positiva. ¿Vale? Nadie es eterno en esta tierra. Somos aves de paso. Es cierto, cariño, que duele, pero hay que tener resignación, mi querido Leo, ¿vale? O simplemente a ti te va a doler mucho que una persona se marche de esta tierra. También puede ser el caso. O te va a afectar lo que va a pasar en esta semana o en este par de semanas con la humanidad. Siento esto, te va a afectar mucho, Leo. ¿Ya me está afectando a mí? Imagínate. Vamos a ver. Una carta guía, una carta consejo. Esas dos cartas se han caído y yo lo pongo aquí en la mesa, cariño. Es un mensaje. Vamos a ver, Leo, cariño. Por favor, ayúdenme, Ay, por Dios, me lo confirmó, ¿vale? Leo, me lo confirmó. Quiero que te fijes muy bien en esta carta. No te sugestiones. No quiero que te sugestiones, ¿vale?
Si tú te das cuenta, mi querido Leo, aquí hay un personaje que está llorando y son lágrimas, lágrimas de sangre, cariño. Y aquí, mi querido Leo, en sus manos tiene lo que es un ave. Fíjate, aquí hay un ave, Leo. Quiere decir, mi querido Leo, que muchos de vosotros van a ser testigos de que una persona muy especial en tu vida se va. Lo siento mucho, sinceramente. Lo siento mucho, ¿vale? Mira, estoy hasta nervioso. Lo siento mucho, Leo. De corazón te digo, lo siento mucho. Y no te digo esto para que la lectura se vuelva más interesante o para que tenga rating. No, simplemente que cuando las señales hablan, hablan. No tiene por qué ser una persona directa. No vas a ser tú. No vas a ser tú, ¿vale? Esto es reemplazo, Leo. Esto es reemplazo. Tómatelo de una forma no positiva. Sé que no es positivo, ¿no? Pero resignación. Resignación. Dios posiblemente tiene planes para ti en base a este suceso, Leo. Hay algo que va a pasar relacionado a que muchas personas dejan esta tierra en la cual va a haber un cambio para ti. Tú vas a cambiar tu forma de pensar, tú vas a cambiar cómo ves la vida. ¿Vale? Es esto. Es muy curioso porque está muy relacionado con la predicción que voy a hacer. Te recomiendo que lo mires el martes a las 10 de la noche, hora de España. Pero es muy curioso que algo relacionado con esta situación te va a hacer cambiar la forma de ver esta vida, Leo. Es esto. Vamos a ver, cariño. Te quiero mucho. Vamos a ver qué nos dicen las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Para muchos de vosotros, cariño, posiblemente también estás lidiando con otra persona de elemento fuego, especialmente otro Leo. O de repente hay una persona que tiene hijos, puede ser que tenga compromiso, y a ti te gustaría saber cuáles son sus intenciones. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado, utiliza gafas, porque tiene un problema con la visión. La carta del 6 de espadas. Muchos de vosotros, mi querido Leo, hay una persona que posiblemente se marcha de tu vida o tú de repente vas a hacer un cambio radical de 180 grados. A lo mejor, cariño, puede ser que vas a estar dejando a una persona también porque quieres rescatarte, porque quieres ser feliz. Puede ser que tú vas a estar lidiando con personas de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, piel blanca, cabello negro. La carta del 4 de espadas. No estás teniendo contacto o se ha roto el contacto o la comunicación con una persona que está viviendo actualmente en casa de sus padres o de repente con su ex. Esta persona puede ser de elemento aire o cualquier otro elemento. Piel blanca, cabello negro, puede ser que tenga tatuajes. Bendiciones, mi querido Leo. Sinceramente, tu lectura ha sido muy fuerte, ¿vale? Sinceramente. Hay cosas que no me gustan decir, pero yo no lo hago para que tú te sientas mal o para que te sugestiones. No, lo hago para que te vayas preparando mentalmente y para que sientas que hay un plan divino. No se acaba. La energía no se acaba de la persona cuando se acaba su tiempo. Hay una transformación, cariño. Entonces llévate ese mensaje. Hay una transformación. Esto no es el final, te dice mi querido Leo. Te quiero, cariño. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo.